Está en línea Pablo Abeluto, exministro de Cultura de la Nación. Pablo, buen día, ¿cómo va? Hola, José Luis, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Qué desafío enorme toda la preproducción a la presentación del libro de Mauricio Macri, ocurrida antes de ayer. Me impresionó muchísimo buscar todos esos testimonios, cubrir las épocas o eras geológicas de Macri. Contanos un poco cómo fue toda esa historia, toda esa trastienda hasta llegar a ese momento que fue realmente impactante en términos de cantidad de gente y de impacto emocional que generó a los presentes allí, cuando menos, ¿no? Bueno, vos sabés que el libro, al principio el libro iba a ser otra cosa. El libro iba a ser, la idea inicial de Mauricio era ir más hacia una reflexión más teórica sobre el liderazgo y el poder, pero a poco de que arrancamos un trabajo, nos fuimos dando cuenta que en realidad esto era una historia muchísimo más personal y que su historia, y era su historia personal con el liderazgo y el poder. Y a partir de ahí fueron surgiendo las historias que componen el libro, anécdotas de la infancia, de la etapa de la empresa del padre, de la etapa de Boca, y luego su paso a la política, primero en la ciudad y después en la nación. Pero cuando llegó el momento de plantearnos cómo presentar el libro en sociedad, él me dijo, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Dijimos, bueno, ¿por qué no buscamos algunas personas que hayan estado junto a Mauricio, sobre todo en su primera etapa, y que seguramente ninguno de todos ellos sabía que ese chico, en el caso de los compañeros del colegio, o ese joven dirigente de Boca, o ese joven empresario, un día iba a ser presidente de la República. Y entonces fuimos y buscamos, Macri dedica una parte de su libro a contar que su primer experiencia como líder fue con el equipo del colegio al que iba, el colegio secundario, porque descubrió que era muy tronco con la pelota y que la única manera que tenía de asegurarse poder jugar los partidos era precisamente ser el organizador, ser el líder. Ocuparse de las camisetas, ocuparse de los entrenamientos, ocuparse de conseguir rivales. Y ahí hablamos con dos de sus compañeros que efectivamente confirmaron que ya en esa edad, a los 20, 21, ya Mauricio tenía algo distinto, se ocupaba de cosas de los que los demás no se ocupaban, y bueno, parecía que algo iba a pasar. Y después lo mismo en su etapa en Socma, en la empresa de Franco Macri, holding de Franco Macri. Entonces ahí hablamos con una persona muy cercana a Franco que lo vio a Mauricio desde muy chiquito lidiar con ejecutivos que eran mucho más grandes que él. Y después hablamos también con José Cirilo, un legendario dirigente de Boca, que contaba, bueno, este hombre vino y nos tuvo que educar a todos, porque claro, la cultura del fútbol, la cultura dirigencial del fútbol, y aún hoy lamentablemente, sigue estando muy por detrás de otras posiciones en otros ámbitos. Y la verdad que Macri no solo se destacó en Boca por los éxitos deportivos que tuvo y que todos recordamos, sino también por haber saneado y haber puesto al club en una situación económica y a la institución muy, muy diferente. Acordate que él logró un cambio en el estatuto que después ningún otro club hizo, que es que los dirigentes respondan con su patrimonio personal sobre las finanzas del club. Si haces una mala operación, tenés que pagarle la tuya, ¿no? Y después, y bueno, y después estaba también, logramos conectar al mellizo, a Guillermo Barros Esqueloto, para que contara cómo se vivía la presidencia de Macri en Boca desde el punto de vista de un jugador. Y también nos contó cosas muy lindas vinculadas a una relación de hermano mayor, casi de papá, que tenía Mauricio con él y que iba mucho más allá de lo deportivo. Sí, ahí en el testimonio de Barros Esqueloto hay un par de cosas que a mí me impactaron mucho, ¿no? Cuando él dice que en una conversación que habían tenido por el tema
de los ingresos de los jugadores y demás, le dijo, vos Los estás loco, premios, que sí, vos estás loco, andate, descansá, vení mañana, porque esto no te voy a escuchar, no te voy a decir que sí en ningún caso, y que reconoció eso como un gesto de valentía, ¿no? Me pareció un párrafo muy interesante, igual que el otro cuando señala que le fue a preguntar qué opinaba de que se fuera a jugar al exterior y lo alentó en vez de, qué sé yo, querer pararlo, etcétera. Pero hay otra cuestión ahí muy interesante. Es la primera vez que lo veo hablar del tema de su secuestro, que siempre fue un tema que me parece que fue muy prudente Macri con ese tema, ¿no? Y como que soltó el otro día en la charla, con un mayor grado de detalle de lo que me parece que fue su primer punto. Yo tengo una teoría con Macri, yo creo que Macri no es que se reinventa, ¿no? Se reinicia, se resetea, Sí, ¿no? Es una sí, sí, cosa, está muy bien lo que decís. Sí, es sí, una, es un- coincido 100%. El secuestro fue en 1991, él tenía 32 años. Lo secuestran básicamente porque es el hijo de su padre, digo, y obviamente. un hombre de mucha fortuna. Pero Mauricio cuenta en su libro y me contó y contó la otro día que claro, él estaba convencido de que no iba a sobrevivir. Claro. De hecho, esa banda de secuestradores después supo que habían matado a 7 de los 10 secuestrados que tuvieron. Y entonces él se plantea en esas horas de silencio, en una caja de madera, en un sótano en el barrio Constitución, acá en Buenos Aires, que si sale, que si lo liberan, él va a hacer un cambio, un giro clásico copernicano sobre su vida. Y que ese giro va a pasar por lograr su independencia, independizarse de su padre, y empezar y él dice, ahí encontré mi para qué, y entonces, y él me insistió mucho en que quería que el libro empezara por su secuestro. Porque, por esto que vos decís, porque yo creo que él también lo ve de alguna manera parecida, es decir, si zafo de esta, si logro salir de esta, nazco de nuevo, y esto como lo llamas reseteo, sin duda fue para él. Él dice en un momento, había algo que me estaba pasando que yo todavía no sabía cómo se llamaba y era la vocación de servicio, la vocación de dar a los demás, habiendo tenido el todo, ¿no? Ahí, ahí hubo aspectos muy humanos de su parte, muy, ¿no? En particular cuando él dice que le cuesta mucho reconocer méritos en los colaboradores y que después le genera una situación, que esto es todo un tema para entender cuando se conduce. Y el otro aspecto fue cuando dos veces le hizo guiños muy fuertes a Miguel Ángel Pichetto, que me parece que son guiños al conjunto de Juntos por el Cambio, al respecto de su visión de la Totalmente, persona sí. de Pichetto, ¿no? Sí, el juego justo era el cumpleaños de Miguel y hizo que le cantáramos todos el feliz cumpleaños y Miguel se puso rojo como un tomate. Pues es un hombre muy reservado, ¿no? Sí, muy Y formal. pero sí estoy de acuerdo, digo, también hubo un momento en el que él, después de que pasamos el segundo video, donde están Gabriela Michetti, Guillo Dieck, Horacio, Rodríguez Larreta, Patricia Burrich y María Eugenia Vidal, y él dice, qué lindo verlos juntos, porque la sensación a veces que transmitimos con tanto conflicto interno, con tanta discusión, disputa, que es la política, ¿no? Pero el conjunto, que es una idea en la que él insiste mucho en su libro, el equipo, el conjunto es más que la suma de las partes. Y todos, o sea, no sobra nadie, al contrario, todavía nos falta. Y eso me parece que también fue un mensaje, como decís, hacia adentro. Sí. O sea, somos todos parte del mismo proyecto. No es que si gana yo me voy, o yo no juego. No importa, la gente elegirá a quien más le gusta, a la que más le guste, y después todos atrás como debe funcionar un equipo, ¿no? Digo, y sobre todo un equipo que se propone una tarea ciclópea como la de cambiar la Argentina.
Sí, bueno, ayer en el foro en el que está participando ahora, el expresidente de Colombia le hizo un planteo muy fuerte, ¿eh? Le dijo, Y lo vi. le dijo, estamos esperando su segundo tiempo. A mí me da la impresión de que esto va a crecer en la medida en que nos acerquemos al momento de las definiciones el año que viene, ¿no? Iván Duque Sí, fue muy contundente, Iván Duque, en su planteo a Macri, diciéndole, estamos ujú. esperando su segundo tiempo. Así es, lo vi, lo escuché, además vi el video donde lo dice y está dando vueltas por las redes y sí, es un llamado intenso, es que a veces nosotros mismos perdemos de vista un poco por estas cosas de pago chico que tenemos los argentinos, del rol que ocupó y que sigue ocupando Mauricio como líder a nivel internacional. Digo, en la presentación del libro, yo sabía que había dos personas que para él eran muy importantes. Uno, el expresidente de Colombia y mentor Mm, del presidente Duque, Álvaro Uribe, sí, claro. que estuvo, y después un caso que él me comentó, yo decía, bueno, G20, vos hablaste con todos los líderes del mundo, digo, ¿alguno que te haya llamado la atención en particular? Y me dice, sí, Malcolm Turnbull. Malcolm Turnbull es el ex primer ministro de Australia que coincidió en el tiempo con Mauricio. Claro. Me decía un tipo especial que estaba trabajando, se estaba tomando muy en serio. Y no es que dependía de sus asesores, todo eso, estaba él en la primera línea y también le preguntamos si pudimos contar con su participación en la presentación. A veces el kirchnerismo un poco en estos últimos años, que nos fuimos del mundo con todo lo que nos había costado entrar de nuevo, hace que nos olvidemos eh, lo que pasó en materia de política internacional y de visión sobre la Argentina y de protagonismo de la Argentina en los 4 años del gobierno de Macri. Creo Sí. que es injusto no recordar eso y lo de Duque ratifica esto que estoy diciendo. Sí, bueno, yo en ese sentido agrego, digo, fíjate vos que esto del provincianismo a veces, ¿no? Yo sé que, bueno, vos sos una persona de la capital federal. Yo me suelo referir a los medios de Cava como los medios barriales de capital federal. Está muy bien, está muy Tienen bien, una comparto. realidad de 4 manzanas, el resto les pasa lejos, ¿no? Ayer, Sí, sí, sí. sí, yo me quedé, terminó todo, después que terminó todo el evento, me fui a cenar con una hija mía que está viviendo allá y trabaja allá, y hice el programa desde Buenos Aires ayer y me vine después para acá, ¿no? Cuando Ujú. llego, que llego medio perdido con el horario, llego a casa, prendo el tele y veo que está María Laura Santillán preguntándole a un colaborador, ay, bueno, contame qué pasó porque no sé nada, ¿no? Cosa que ya de por sí es medio estúpida, pero bueno, no importa. Es una apreciación de televidente, no de periodista. Y entonces lo primero que hacen es poner, dice, bueno, acá el tema es las 4 grandes ausencias. Digo, lo menos importante de todo fue quiénes no fueron. Lo importante de lo que ocurrió es que alguien demostró una centralidad en su rol de líder. Eso fue lo verdaderamente Ujú. importante. Pero si vos lees el libro, que lean el libro, van a encontrar que hay dos elementos que lo acompañan, te diría, desde que arranca su carrera, que son la subestimación, por un lado, y el prejuicio por el otro. Mm, Es decir, esta idea, esta mirada por encima del hombro sobre Mauricio, ¿no? mm. No, Mauricio no puede hacer un libro, hace un libro el año pasado y es el más vendido el año pasado. Hace otro libro este año y está primero en todas las listas de bestsellers. No, Mauricio no puede, es un empresario, no puede ser presidente de Boca. Es presidente de Boca y le va bien. No puede, bueno, una cosa es Boca, la ciudad es otra envergadura, lo hace, gana 2 veces. Pero bueno, una cosa es la ciudad y otra es la nación, entonces no. Y siempre sobre él, es un caso muy interesante y muy particular, muy curioso, Mm, siempre sobre él pesa una especie de mirada de subestimación. Pese a que, mirá, en la Argentina hay 3 partidos que llevaron a sus líderes a la presidencia. Uno se fundó a finales del siglo XIX, el Partido Radical, y tuvo que esperar 20 años hasta que Irigoyen llegó a más de 20, desde la Revolución del 90 ujú, hasta llegar ujú. a la presidencia.
con la de Perón en el siglo XX y Macri en el siglo XXI. Digo, este hombre al que se subestima tanto, nos guste o no nos guste, juega en esa liga, ¿entendés? En la liga de los que fundaron partidos que llegaron a lo más alto en la Argentina y que incluso hasta lo sobreviven, digo, porque hoy el PRO tiene una oferta de candidatos, está en todo el país. Digo, es una... A mí me impresiona mucho esa mirada como Sí, que intenta subestimar todo el tiempo. Yo más allá de lo que le pueda pasar al ciudadano a pie con eso, a nivel de dirigencia digo que lo que creo que es una respuesta a lo distinto, a lo diferente. Lo distinto y lo diferente siempre hace sentirse amenazado el statu quo. Bueno, está claro que quien amenaza el statu quo tiene nombre y apellido y es de quien hemos estado hablando y al respecto de quien por lo menos nos contamos en los que intentamos aportar esto como un marco de pensamiento a las audiencias. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. Muchas gracias. Bueno, un abrazo enorme y saludos a todos allí. Bueno, Pablo Belliuto, uno de los responsables de la construcción de este libro.